Le damos gracias al Creador del cielo y de la tierra, a Elohim, y le damos las gracias a nuestro Salvador, Yeshua el Mesías, y le damos las gracias al Espíritu Santo. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estar estudiando un tema sobre salir de Babilonia. ¿Qué significa salir de Babilonia? Vamos a estar hoy estudiando este tema, y yo espero que razonemos y pensemos sobre cómo estamos viviendo. Estamos apegados a costumbres y tradiciones de Babilonia. Y hoy vamos a estar estudiando en el libro de Apocalipsis, y vamos a estar leyendo en el capítulo 17, y vamos a estar también leyendo en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar a leer ahí en el verso 1 del capítulo 17, y dice así ahí, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y nos vamos a detener hasta ahí, en el verso 5, y vamos a leer otra vez ahí en el verso 2, y dice ahí en el verso 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y luego en el verso 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres, dice, de blasfemia, que tenía 7 cabezas, dice, y 10 cuernos. Bueno, vamos a detenernos ahí. Vamos a ver aquí en el verso 2 y en el verso 3 lo que dice ahí la palabra. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo le voy a decir a todos los que nos ven en los videos, y yo espero que nos sigan viendo, y le pido a Elohim que los guíe con su espíritu, porque la Biblia dice: el Espíritu Santo es el único que nos convence de los errores, de nuestro pecado y de la verdad. Entonces, una de las cosas que yo quiero que vean aquí, y dice en el verso 2, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Primeramente yo quiero que veamos y estudiemos lo de la fornicación. Una de las maneras como encontramos lo que es la fornicación, fornicación es entablar una relación y vivir fuera de los mandamientos de Dios. Y eso es estar violando los mandamientos de Dios. Es un matrimonio que, pues se ha separado y se ha vuelto a juntar, y están viviendo una relación en fornicación. Lo que quiere decir eso también, que las personas que han dejado la palabra de Elohim, han dejado la verdad, lo que Elohim ha ordenado desde el principio, y han añadido a la palabra de Elohim, han cambiado la palabra de Elohim, esas personas están fornicando y están en fornicación. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que debemos de estar estudiando la palabra de Elohim y obedeciendo la palabra de Elohim. Si no obedecemos la palabra de Elohim, simplemente nos vamos a convertir en personas que estamos en fornicación. Fíjense. ¿Por qué? ¿Cómo lo entendemos? Porque nosotros tenemos una relación con el Creador del cielo y de la tierra.
si nosotros decimos que tenemos una relación con Él, pero si no obedecemos a su palabra, no obedecemos a los escritos, entonces estamos siguiendo alguna tradición, alguna costumbre de los hombres o mandamientos de los hombres y no estamos siguiendo su palabra. Entonces nos vamos a encontrar en fornicación. Ok, vamos a seguir más adelante, vamos a ver en el verso 3. Y dice ahí: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en esta parte solamente me voy a enfocar en 2 cosas. Dice, y me llevó en el espíritu, y luego más adelante, donde dice que tenía nombres de blasfemia. Ok, primeramente vamos a ver esto. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Ok, quiero que veamos esos 2 puntos. Una de las cosas que yo quiero que vean todos es que para entender los escritos de la Biblia, los escritos de la palabra de Elohim, del creador del cielo y de la tierra, dice el apóstol Juan, dice, me llevó en el espíritu al desierto. Bueno, lo que Elohim nos enseña es que debemos de andar en el espíritu para entender su palabra. ¿Qué es lo que significa andar en el espíritu? Lo que significa es que debemos de estar alimentados de la palabra de Elohim. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de los Efesios, en el capítulo 6. Y dice ahí que debemos de utilizar la espada, la palabra, que es el espíritu. ¿Ah? ¿Cómo fue que el Mesías resistió la tentación en el desierto cuando fue tentado? ¿Cómo el Mesías venció a Satanás? Con la palabra. Eso lo dice en Lucas 4, capítulo 4. Ahí podemos ver lo de las tentaciones del Mesías. ¿Cómo el Mesías se enfrentó a Satanás? Con la espada, el espíritu de Elohim. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice aquí, dice el apóstol Juan, y me llevó en el espíritu al desierto, dice, y vi una mujer sentada. ¿Cómo nosotros vamos a ver? Vamos a ver el mal. ¿Cómo nosotros vamos a entender el ataque de Satanás que él tiene en contra de nosotros las 24 horas del día? Porque yo les voy a decir que si sufren de estrés, insomnio, desesperación, y no tienen paz, y no sienten amor, y tantas cosas que hay ahí en el corazón, simplemente es un juego de Satanás. Satanás está jugando con la mente, porque una de las cosas que encontramos es que la Biblia dice que Satanás descendió a la tierra y engañó a todo el mundo. ¿Ah? Satanás engañó a todo el mundo. ¿Cómo es que engañó a todo el mundo? Bueno, primeramente comenzó con 2 en el huerto del Edén. Y bueno, y ese era todo el mundo. Y de ahí, bueno, pues todos están engañados. Hasta que vino el Mesías, y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, ya estábamos muertos en nuestros pecados. Pero Elohim nos dio vida cuando estábamos muertos. Bendito sea Elohim. Y gracias por su misericordia. Entonces, una de las cosas que si nosotros estamos en las tradiciones y en las costumbres de Babilonia y tal vez no estamos viendo, no estamos entendiendo la palabra de Elohim porque no estamos haciendo lo que él dice. Tal vez estemos fornicando, estemos en adulterio. Pero eso lo que quiere decir es que estamos utilizando una palabra adulterada o estamos oyendo una palabra adulterada. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Juan dice? Dice, me llevó en el espíritu al desierto. Es bien importante eso, que nos mantengamos orando, leyendo la Biblia, ayunando. Y como dijo el apóstol Pablo, no alimentemos a nuestra carne, porque nuestra carne nos llevará a la muerte, destrucción. Debemos de sembrar para el espíritu. Bueno, vamos a ver más adelante y dice ahí, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, fíjense esta parte.
Dice que tenía nombres blasfemos. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Simplemente lo que estamos estudiando es que si estamos en tradiciones y en costumbres y no estamos obedeciendo la palabra de Elohim y estamos oyendo a alguien que dice que es un rabino o que tal vez es una persona que es enviada por el creador del cielo y de la tierra, alguien que se ha puesto un nombre, como por ejemplo hemos oído nombres de lo que es el vicario y qué significa vicario, representante del Mesías o el propio Mesías, vicario. Hemos oído la palabra del Papa, bueno, otro nombre de blasfemia. ¿Quién se puede hacer pasar por Elohim? Nadie. Bueno, una de las cosas que la Biblia dice aquí, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora nos vamos a ir hasta el verso 5 y dice ahí, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora vamos a ir hasta el capítulo 18 y vamos a comenzar en el verso 1 y vamos a parar ahí en el verso 4. Y dice ahí, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación, dice, de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Ok, es bien importante que entendamos esto. Y yo les digo a todos los que nos oyen, y yo espero que Elohim convenza el corazón y realmente hagamos lo que tengamos que hacer. Fíjense. Una de las cosas que yo les digo, que Elohim dice que tenemos que guardar los decretos, los estatutos, los mandamientos, y el Mesías dice que debemos de guardar sus mandamientos si lo amamos. Ok, entonces una de las cosas que no vamos a contradecir esa teología y ese planteamiento de doctrina de Elohim y del Mesías. Y ya todo lo demás está en la mente de cada uno de hacer, porque una de las cosas que, como dicen muchos, cada cabeza es un mundo, pero yo pienso que ese es el fracaso y ese es el problema, porque debemos de guiarnos por el libro de las instrucciones, que es la Biblia, o que es Torah, o que es el Tanaj, o que es el Brit Hadashah. Entonces aquí dice en esta parte, en el verso 4, dice, oí una voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, dice, ni recibéis parte de sus plagas. Fíjense. Una de las cosas que si nosotros no salimos del medio de Babilonia, vamos a recibir el castigo. Fíjense, dice aquí, que recibiremos las plagas, el castigo del pecado, y una de las cosas que yo encuentro es que para que haya pecado, bueno, tiene que haber leyes y mandamientos, porque si no hay leyes y no hay mandamientos, entonces no hay pecado. Entonces, para muchos de los que dicen que ya no estamos bajo los mandamientos o leyes o estatutos o decretos, bueno, entonces no habría pecado, porque, bueno, la ley lo único que hace es sentenciar el pecado. Ok, para entender esto de la Babilonia, vamos a ir hasta Jeremías 51 y ahí vamos a ver cómo la Babilonia física, cómo representa esto a la Babilonia espiritual. Vamos a ver ahí cuando el apóstol Juan está hablando sobre Babilonia, sobre cuál Babilonia estaba hablando, para que podamos entender que esta Babilonia pues sí fue destruida
pero esta fue una Babilonia física y luego hay una Babilonia espiritual. Pero, como dice la Biblia, es la madre de las rameras. Entonces, ¿de dónde surgió la otra Babilonia? Vamos a ver también aquí. Y aquí dice en esta parte, porque yo les digo, vamos a leer la Biblia y vamos a dejar que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Elohim, que el Ruja nos convenza de cualquier error y de nuestro pecado, y que Él nos enseñe y nos guíe. Y dice así, en el capítulo 51 de Jeremías, dice, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo levanto un viento, dice, destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que dice que entensa su arco y al que se enorgullece de su corazón, no perdonéis a sus jóvenes destruir todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos, dice, y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Elohim, Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Huir de en medio de Babilonia y librar cada uno su vida, para que no perezquéis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que dice que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Vamos a ver más adelante. Porque como yo les dije, primeramente para que entendamos sobre estos problemas, bueno, primeramente tenemos que leer la Biblia y ver qué es lo que la palabra de Elohim dice. ¿Dónde es donde encontramos una aclaración sobre Babilonia? ¿Quién es Babilonia? ¿Dónde está sentada? Y bueno, ¿cómo suceden todos estos sucesos? Entonces aquí en esta parte Jeremías está hablando en esta parte, porque Jeremías pues, es usado por Elohim, inspirado por el Espíritu Santo. En el verso 8 dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Dice, gime sobre ella. Dice, tomar bálsamo para su dolor. Dice, quizás sane. Dice, curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejarla, dice, y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Yahweh sacó la luz, nuestra justicia. Venid, dice, y contemos en Sión la obra de Yahweh, nuestro Elohim. Dice, limpiar las saetas, embrazar los escudos. Dice, ha despertado Yahweh el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Yahweh y venganza de su templo. Levanta bandera sobre los muros de Babilonia. Reforzar la guardia. Poner centinelas. Disponer celdas. Porque deliberó Yahweh. Aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú la que moras entre muchas aguas, rica, dice, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Dice, Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen, dice, tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes
de lo último de la tierra, él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado, dice, y no tiene ciencia, se avergüenzan, se avergüenzan todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerá. No es como, no es como ellos lo porción de Jacob, no es como ellos la porción de Jacob, porque él es formado de todo, e Israel es el cetro de su heredad. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré, caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas y jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores, de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Yahweh. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Yahweh, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodear de las peñas, y te reduciré a monte, reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Yahweh. Alza bandera en la tierra, toca trompeta en las naciones, preparar pueblos contra ella, junta contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señala contra ella capitán, hace subir caballos como langostas enrizadas. Preparar contra ellas naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. Temblar la tierra y se afligirá, porque es confirmada contra Babilonia todo el pensamiento de Yahweh, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, y como mujeres incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel, la hija de Babilonia es como una era, cuando está de trillar, de aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega.
dice, verso 34, me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, y me dejó como vaso vacío. Me tragó, dice, como dragón, llenó su vientre de mis mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y sacaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y dice, y será Babilonia, dice, montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y dice, y duerman eterno sueño y no despierten, dice Yahweh. Dice, los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Como fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones. Ahí en ese verso 41 quería que viéramos todo lo que estuvimos leyendo en el capítulo 17 de Apocalipsis. La Babilonia de la que se nos está hablando ahí, una Babilonia física, cómo fue destruida Babilonia, pero también que representa la Babilonia espiritual. Una de las cosas que es bien importante es que nosotros hagamos lo que Elohim nos está diciendo. Salir de Babilonia para que no caigan sobre ustedes las plagas, para que ustedes no reciban el pago que recibirá Babilonia. Una de las cosas que, bueno, ¿quién es Babilonia? Como ya vimos, ¿dónde está Babilonia? A donde fueron llevados el pueblo de Judá. Jeremías está diciendo que el pueblo de Judá pues iría a Babilonia, irían cautivos por el rey de Babilonia, pues para pagar la pena del pecado y la desobediencia que ellos hicieron por no obedecer los mandamientos, los estatutos y los decretos de Elohim. Fueron llevados a Babilonia por 70 años. ¿Qué es lo que ocurre? Es como, cuántas veces yo les he dicho, y la palabra de Elohim dice, que no se pueden cambiar los mandamientos, no se pueden modificar, porque los decretos, los estatutos legislativos de la ley del gobierno no se pueden cambiar. ¿Qué haría un pueblo sin gobierno? Un pueblo sin gobierno no se puede gobernar, sino simplemente caería en un caos. Bueno, en esta parte, en el verso 41 dice, ¿cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Dice, subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta, sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgará, dice, y juzgaré a Beel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado y no vendrán más naciones a él y el muro de Babilonia caerá. Vamos a ver más adelante. Y dice aquí en esta parte, dice ahí, verso 45, dice, salir de en medio de ella, pueblo mío, y salva cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh.
Ok, vean en esta parte, y dice aquí en este verso, verso 45, dice, salir de en medio de ella, pueblo mío, y salvar cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Salir de en medio de Babilonia, la madre de las rameras. ¿Ves? Una de las cosas que yo siempre les he dicho, nosotros debemos de dejarnos llevar por los escritos bíblicos, debemos de leer la Biblia y debemos de obedecer lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos entrar en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, como he dicho muchas veces, cómo surgió la adoración en el Día del Sol, de dónde sacaron lo de la adoración del Día del Sol, cómo es que tantas personas han caído y están adorando en el Día del Sol. No hay respaldos y no hay escritos en que se pueda hacer una modificación, un cambio en las leyes. Entonces, una de las cosas que yo encuentro que simplemente se están siguiendo mandamientos y decretos de Roma. Entonces, una de las cosas, como yo les he dicho, Babilonia, físicamente, donde estaba cuando el pueblo de Judá fue llevado ahí, esa es Babilonia. Esa es la Babilonia física, pero la Babilonia espiritual es la que ha adulterado la palabra. Es la que ha modificado y ha cambiado y ha blasfemado el nombre de Elohim. Y todos sabemos dónde está eso. Porque una de las cosas que tenemos que estudiar y escudriñar es que si nosotros no estamos involucrados en alguna de las doctrinas, en alguno de los mandatos o dogmas que ellos han ordenado que sigan los pueblos, nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Lo vamos a ver más adelante en el verso 46 y dice ahí, dice, y no desmaye vuestro corazón, ni teméis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos, cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Yahweh. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muros de toda la tierra. Dice en el verso 50, los que escapasteis de la espada, dice, andar, no os detengáis, acordados por muchos días de Yahweh y acordados de Jerusalén. Dice, estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Yahweh. Por tanto, vienen días, dice Yahweh, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridores. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, dice, de mí vendrán a ella destruidores, dice Yahweh. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos. Porque Yahweh destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramará sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Yahweh, Dios de retribución, dará la paga. Y embriagará a sus príncipes y a sus
sabios, a sus capitanes y a sus nobles y a sus fuertes, y dominarán, dice, y dormirán sueños eternos, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. Dice, en vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que vino al profeta Jeremías, dice, y serían hijos, dice, palabra que vino, dice, el profeta Jeremías, y serías hijo de Nerías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y dice, y era Sereías el príncipe, dice, el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia, y dijo Jeremías, dice a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Yahweh, tú has dicho contra este lugar, dice, lo que habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre, ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás, así hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y será rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Bueno, en esta parte, lo que acabamos de leer, estos 64 versos sobre la caída de Babilonia, cómo el creador del cielo y de la tierra, Elohim, hizo esta profecía realidad. Cómo esta profecía se hace realidad, y entonces cómo también nos enseña que esta ciudad, que era tan grande y tan fortificada, fue destruida y cayó, como Elohim lo había dicho. Una de las cosas que sucede es que también ocurrirá el mismo juicio para esta Babilonia espiritual, que está en medio de las naciones, y que ha fornicado y que ha adulterado la palabra. Entonces, lo que yo les quiero recomendar a todos es que leamos la Biblia y que nos mantengamos obedientes a la palabra, a los escritos de Elohim. Y tenemos que hacerlo, porque una de las cosas que todos vamos a morir, y un día vamos a estar delante del Creador del cielo y de la tierra, y entonces Él nos va a juzgar conforme a su palabra. Y entonces más vale que nosotros oigamos lo que Elohim dice, no lo que el hombre dice. Y bueno, esto ha sido la enseñanza, el estudio, la lectura que hemos tenido, y yo espero que sea de bendición. Y bueno, simplemente seguir orando, y como yo les digo, no permitamos que Satanás juegue con nuestra cabeza, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y declaremos la sangre de Yeshua HaMashiach para que las cadenas y la fuerza de Satanás sea destruida. Amén.